Rafa La Torre. Hay una noticia de última hora, es un comunicado de PISE de hoy, fechado en el día de hoy. Dice que la Asociación de Parodistas sigue disuelta, o sea que no hay cambios. ¿Qué tal, Daniel Gascón, cómo estás? Muy bien, pues sorprendido por la noticia, pero bueno, sabemos que nos han tocado estos tiempos inciertos donde pueden mantenerse las disoluciones, ¿no? Sí, sobre todo donde reiterar algo es noticia. Exactamente, sí. Que, bueno, es como pasa como cuando no se aprueban los decretos ómnibus, ¿no? Igual, lo mismo. Y la fecha del comunicado, que es el 28 de enero, de la Asociación de Parodistas, que anuncia su disolución por competencia desleal, es importante porque se cumplen 47 años y 2 días de la muerte de Nelson Rockefeller. Anda. Que murió pues en compañía íntima de su secretaria. Fue de un ataque al corazón, lo que demuestra que, frente a lo que dicen algunos, los ricos también tienen su corazoncito, ¿no? Esto también separan esos corazoncitos. Exactamente. Esto lo he encontrado en una página de Wikipedia que es una lista de muertes durante actos de sexo consensuado, que recomiendo mucho porque es muy interesante. ¡Qué bárbaro! Por ejemplo, cuenta la historia del Papa Juan XII en torno al año 1000, de un primer ministro británico y de un presidente francés. Estos eran pues en el siglo XIX. En este siglo lo que más me ha llamado la atención era una pareja que fue atacada por un león en Zimbabue. O sea que cualquiera que vaya a Zimbabue que tenga cuidado. O sea, no fue por motivo del sexo, sino pues del hambre, del león. Seguro que hay algún ilustre español que no ha sido omitido en la lista, pero bueno, de ellos nos ocuparemos en otro momento. Luego están los que sabemos que ha sido durante un sexo consensuado, pero no ha pasado a la historia como tal. Eso también ocurre. También puede pasar, sí. Pero bueno, volviendo al asunto central de los parodistas, es la competencia desleal, que es un problema para todos, ¿no? Por ejemplo, esta semana hemos visto que Moncloa pues ponía un tuit y había también una información en la página web de Moncloa diciendo: las campañas de desinformación son consideradas en España como un riesgo para la seguridad nacional. Evita la desinformación y las fake news y consulta siempre fuentes oficiales. Y, por ejemplo, tras la tragedia del tren de Adamuz, pues hemos escuchado al ministro del Interior decía que había que tener mucho cuidado y solo informarse por canales oficiales, ¿no? No vaya a ser que te mienta otro. Exactamente. Eso es muy importante. Podemos escuchar a Marlaska. Por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad monitorizan constantemente todas las redes sociales y en momentos de crisis y emergencia como estas, con el fin, evidentemente, de poder contrarrestar los mismos porque tienen una incidencia absolutamente negativa en algo tan importante. Conviene como recordar que este ministro, Fernando Grande Marlaska, por ejemplo, pues mintió por la muerte de inmigrantes en la valla de Melilla, mintió en sede parlamentaria por la destitución del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, ¿no? Y podemos ir viendo qué han dicho otros canales oficiales. Pues han dicho cosas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, el ministro Óscar Puente el otro día hacía un collage Vicente Vallés donde decía cosas como estas. Tenemos una vía recién renovada. Ha sido renovada completamente. Es una vía completamente renovada. Cuya renovación total se inició en el año 2021 de una infraestructura completamente renovada que en principio no tiene que tener ningún problema para asumir la carga de tráfico que tiene. Luego hemos sabido que completa, integral, no significa lo que todos los demás entendemos como por completa e integral. Ni siquiera o sea, dijo recién renovada, completamente renovada, renovación completa. Y ninguno significaba lo que todos entendemos por renovación completa. Exactamente. Y por ejemplo, pues sabemos también que la desinformación es algo que preocupa mucho al gobierno desde hace tiempo. Por ejemplo, hace un poco más de un año se creó una comisión interministerial de seguimiento e impulso del Plan de Acción por la Democracia. Una de sus funciones es combatir bulos, ¿no? ¿Y quién es el presidente? Pues Félix Bolaños. ¿Quién mejor? Que es uno de los mejores en la extensión de bulos, ¿no? Pues por ejemplo, diciendo la Comisión de Venecia dice que la ley de amnistía está muy bien y lo filtra y luego cuando vemos el dictamen de la Comisión de Venecia, pues no era exactamente como él había dicho. Exactamente, ¿no? Lo contrario. O por ejemplo, pues ayer vimos Pedro Sánchez después del decreto que tú llamas decreto Botillo, ¿no? El Botillo. Pues él se grabó un vídeo donde decía, bueno, la oposición toma a los pensionistas como rehenes, cómo no pueden aprobar esto. Y era todo lo contrario. Exactamente, era por supuesto al revés, pero hoy alguien ha mirado en las redes y dice, pero si la hora del reloj es anterior a la votación.
Eso lo vamos a desarrollar ahora a las 8. Sí, es un tema interesante. Hubo quien se fijó en la marca del reloj, lo cual es completamente secundario, ¿no? Pero bueno, la gente es muy morbosa. Un Longines para comprarse el mismo. Claro. Y claro, para comprarse el mismo, como lo de las gafas. Y hay quien se fijó en la hora y efectivamente había sido grabado antes, fingiendo sorpresa. Finge muy mal el presidente, ¿eh? Cuando finge preocupación por los españoles, finge mal. Cuando finge sorpresa, finge mal. Cuando finge empatía, finge peor. Sí, es lo que peor se le da, ¿no? Lo peor. Sí. Y luego esto me hace pensar que detrás de toda esta campaña contra las redes sociales y contra la desinformación, lo que hay no es una preocupación, digamos, pública, sino más bien una lucha por el monopolio. Lo que quiere el gobierno es tener el monopolio de la desinformación, ¿no? Lo que les molesta, como a todo el mundo, es la competencia, igual que a los parodistas, ¿no? Entonces lo que pide el gobierno en realidad es pide a los ciudadanos que solo se desinformen por los canales oficiales. Y a veces todo el resto del discurso es, pues como cantaba Van Morrison en un disco un poco locuelo que hizo, pues bla bla bla. A ver. ¡Qué maravilla, Van Morrison! Oye, y Dani, ¿y en política internacional se quejan de algo los parodistas? Bueno, lo que han encontrado es una especie de solución que yo creo que es los parodistas yendo a la geopolítica en cierta manera, ¿no? Pues hemos visto estas imágenes terribles de policías, del ICE, ¿no? En Estados Unidos ejecutando a ciudadanos. También estamos viendo esta incertidumbre tan extraña con Groenlandia, con esta presencia de Donald Trump y además con esa dinámica tan rara que exagera cada vez más, ¿no? Hasta poder recular, porque luego parece que al menos siempre recula. Entonces lo que ha propuesto el escritor Mariano Gistein, que como sabes es el corresponsal en El Futuro de la revista Letras Libres y que es uno de los vocales de la Asociación de Parodistas, dice que la solución es comprar Estados Unidos y que hay que asegurar a la población una amplia autonomía. Sí, que hacer una buena derrama, cuidado. Dice que esto es bueno porque una OPA amistosa animal inversor, que a China le vendría bien porque al final tienen toda la deuda, y que a Rusia también le desalentaría de la aventura terrible en Ucrania, ¿no? Lo que propone Gistein es un negocio redondo. Claro. Dice además que así, durante la transición, que podría ser como la transición que dicen en Venezuela, ¿no? El país se podría gestionar a sí mismo con el algoritmo de Netflix y que el mismo Tocqueville estaría satisfecho, porque con algunos retoques el objetivo sería atender las necesidades del pueblo sin llegar a matarla, deportarla, etcétera. Y con este apaño, pues Delcy podría ser gobernadora de Alabama y el sistema podría tirar unas décadas más. Cuando leyó el texto José Antonio Montano, también colaborador del programa, recordó que una vez habían llamado de Televisión Española para contratar a Frank Sinatra y le preguntaron cuánto nos costaría. Y Frank Sinatra preguntó, ¿y cuánto me costaría a mí comprar Televisión Española? Y acabamos antes. Exactamente. Bueno, sabemos que Pedro Sánchez sí que lo ha conseguido, aunque haya sido con el dinero de otros, y que a veces todo ese discurso contra la desinformación, como cantaba Van Morrison, es solo bla bla bla. Ahora que hablabas de la deuda soberana de Estados Unidos, hombre, la deuda de Televisión Española tampoco es menor, digo, porque si se tenía que hacer cargo también del pasivo, Frank Sinatra, pues iba a ser un negocio complicado, ruinoso incluso, he de decir. O sea, luego es siempre lo complicado de estos negocios. Es así. Las consecuencias inesperadas. Bueno, querido Dani, pues te espero yo ya luego aquí en la tertulia para hablar de cosas serias, no, para qué nos vamos a engañar, pero de cosas importantes. Venga. Hasta ahora.